El expresidente Álvaro Uribe Vélez apoyó carta del secretario de la OEA a Nicolás Maduro y le envió un mensaje a los soldados de Venezuela. Yo sumo mi voz para apoyar al secretario Almagro de la OEA, porque ha cumplido con su deber y con su discurso y con su denuncia ha reivindicado la Carta Democrática. Y a través de estos medios de ustedes, le hago llegar un mensaje a los soldados de Venezuela. Los soldados de Venezuela no deben prestarse para favorecer a la tiranía, impidiéndole al pueblo de Venezuela pronunciarse libremente para revocar a Maduro. Ese mensaje quiero hacerle llegar a los soldados de Venezuela. En Colombia, una de las voces que ha sido pues criticada por algunos, aplaudida por otros, controversial a final de cuentas, es la del expresidente Álvaro Uribe. Desde el primer momento Uribe se posicionó en contra de la reforma tributaria, pero en apoyo de las fuerzas de seguridad. De hecho, algunas de esas muestras, como ya le decía, fueron borradas por Twitter, al menos una de ellas. La red social consideró que el expresidente estaba violando las políticas de la compañía sobre, escuche, glorificación de la violencia, a raíz de uno de sus trinos. El tuit que se borró decía: apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Uribe criticó la decisión de Twitter, mientras otros lo criticaban a él. Por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, consideró que los mensajes irresponsables de Álvaro Uribe dispararon, literalmente, así lo puso, la tensión. Mientras tanto, en la comunidad internacional se acumula la preocupación por los presuntos excesos de las fuerzas de seguridad colombianas a la hora de dispersar las protestas. La ONU recordó este martes que a la hora de vigilar las manifestaciones, las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves. Ese es el escenario y vamos entonces con invitado esta noche. Le doy la bienvenida y agradezco que me acompañe al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se encuentra en Colombia, y es todo lo que voy a decir por motivos de seguridad. Expresidente, ¿cómo está? Buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Mi saludo a usted y a todos los televidentes que siguen a CNN. Expresidente, déjeme entrar de lleno. Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Un tuit contundente, un tuit que de acuerdo a las declaraciones de Twitter hacía glorificación de la violencia. ¿Está usted de acuerdo con esto o no? ¿Cómo va a estar de acuerdo con eso? Mire, pues anoche tuve una reunión muy importante por plataforma con directivos de Twitter. Además envié un mensaje a Twitter a través de su propia red. Una cosa es la violencia, otra cosa la protesta. Este país respeta totalmente la protesta social. En mis 8 años de presidente se respetó plenamente, pero no podemos permitir la violencia. Ahora, este país que tuvo un problema muy grande y que sigue teniendo de guerrillas y que tuvo un problema de paramilitares que lo superó mi gobierno, es un país que necesita apoyarse exclusivamente en las Fuerzas Armadas institucionales. Y entonces, ¿qué digo yo? Cuando agreden al policía, como hemos visto, 500 policías agredidos, uno asesinado, los otros heridos. Hombre, quemaron un hotel en la ciudad de Cali porque había protegido a unos policías que estaban allí descansando y sin armas. Entonces, ¿qué dice uno? De acuerdo con la Constitución, con los derechos humanos, los policías tienen el derecho de defender su integridad y la obligación de proteger a los ciudadanos y a sus bienes. La tragedia de violencia en estos días ha sido enorme en Colombia. Entonces, una cosa es la reforma tributaria, la protesta, otra cosa es la violencia. Ya. A la protesta, respeto, a la violencia, autoridad. Déjeme interrumpirlo ahí. El presidente Uribe, yo he estado recibiendo desde la semana pasada y durante el fin de semana y ayer este mensaje. Nos están matando en Colombia, Fernando.
nos están matando en Colombia, me escribe la gente. Yo veo que usted es contundente, por supuesto, contundente con este mensaje en Twitter. Y estuve revisando sus mensajes. Pero usted no es contundente con lo que hoy la comunidad internacional trae a la mesa. Usted no es contundente sentenciando los posibles abusos de la fuerza policial, el posible uso de armas de fuego cuando no eran necesarias. Sí, la comunidad internacional, Amnistía Internacional, el representante demócrata Jim McGovern, la Unión Europea, la propia OEA, han traído esto a la mesa, le han exigido al Estado colombiano que tome acción. Incluso Amnistía Internacional ha documentado hasta abusos de tipo sexual. Y usted no presenta ninguna contundencia sentenciando esto. Mire, Fernando, usted me invita a enjuiciarme. Hágame el favor y me escucha. No, yo le invito a reclamarle y a preguntarle por qué no es igual de contundente. No, presidente Uribe, no se confunda. Yo le pregunto por qué no es así de contundente. Somos totalmente contundentes, Fernando. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy la representante de Naciones Unidas en Colombia hizo unas acusaciones totalmente injustas, a nuestras Fuerzas Armadas. El fiscal general de la Nación dijo hoy en Cali que está investigando cualquier abuso de las Fuerzas Armadas y que impondrá las más drásticas sanciones. Esto está publicado en mis redes, el comunicado del fiscal en las redes del partido. Pero hay mucha injusticia. Mire, se habla de 19 asesinatos. Durante estos días ha habido allá 7 y la Fiscalía todavía no ha determinado si tienen que ver con estos hechos o no tienen que ver con estos hechos, Fernando. Hay otro problema muy grave. Mire, la policía colombiana está bastante desarmada. No pueden utilizar armas letales. Y hemos encontrado una situación muy delicada que salen a asesinar a los policías. Inclusive queman los sitios donde los policías se refugian. Yo les ruego, desde la comunidad internacional, hay que mirar esto con más objetividad. Hay una serie de pronunciamientos de organismos internacionales que son totalmente sesgados contra las Fuerzas Armadas de Colombia. Me está diciendo, por ejemplo, que Amnistía Internacional, le voy a leer lo que Amnistía Internacional asegura, expresidente Uribe, porque es muy grave. Ha dejado como saldo docenas de personas muertas. Ya me lo acaba de decir usted, 19, es cierto, están investigando si están vinculadas directamente con los hechos del paro nacional. No, pero las 19 no está confirmado que tengan que ver con el paro. No, es lo que acabo de decir. Le quiero decir es lo que acabo de decir. Se está investigando si esa consecuencia precisamente del paro nacional, lo acabo de decir. Déjeme terminar, por favor, presidente. Dice, detenciones arbitrarias, esto lo dice Amnistía Internacional, no lo digo yo. Detenciones arbitrarias, actos de tortura, violencia sexual y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, respetar la libertad de expresión y de prensa para quienes estamos ejerciendo el periodismo, en este caso quienes lo están haciendo en el terreno. Usted me dice que esto de Amnistía Internacional es sesgado, es mentira o es desinformado, es decir, Amnistía Internacional está perdida en la realidad colombiana. Pero está bastante perdida en la realidad colombiana. Le quiero decir que en este país todos los periodistas nacionales e internacionales tienen plenas garantías. Le quiero decir que, por ejemplo, ahora acaban de dar un informe, la Fiscalía General, que es muy estricta, en el sentido de que unas personas que aparecían, que estaban registradas como desaparecidas, ya aparecieron unas, otros están detenidos. Este país es un país que maneja muy cuidadosamente el tema de las detenciones. Aquí no pueden hablar con esa rapidez, con esa ligereza de torturas. Y hay una gran tortura contra las Fuerzas Armadas. Y están ignorando otra cosa. Están ignorando que, de acuerdo con la Fiscalía General, el ELN, los disidentes FARC, estructuras de narcotráfico, han desatado toda esta violencia, que no es una violencia improvisada, es una violencia que han venido escalando en Colombia, apoyada en más de 200.000 hectáreas de coca que dejó el anterior gobierno y su proceso con la FARC. Oiga,
me tengo que ir a la pausa. Es más, ¿sabe qué? No le voy a adelantar la pregunta porque me sigue intrigando mucho esto y creo que muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente. No, Fernando, yo no le puedo aceptar eso. Perdóneme. Usted me llama a condenarme. Usted no me llama de terrorista. No le puedo aceptar yo eso. Le estoy perdóneme, expresidente Uribe. Yo le estoy transmitiendo. Aquí hay 40 millones de aves que están en peligro de morir porque no les dejan llevar los alimentos. Nadie lo está, un capitán de la policía lo está enjuiciando. Yo no le puedo aceptar eso, Fernando. Usted no me está llamando a mí como periodista. Pero espere un momento, expresidente Uribe. Político, Fernando. Espere un momento. No le puedo aceptar eso. Le estoy transmitiendo el sentir de colombianos y colombianas Fernando, que tengo yo. Yo con mucho gusto le quiero responder de todo, pero no con sus bravuconadas. Yo soy muy respetuoso y pido que me respete. Y yo lo estoy respetando. La opinión de muchos colombianos y colombianas en torno a su retórica. Fernando, usted no sabe lo que vivimos aquí. Bueno, voy a hacer una pausa para que se calmen los ánimos, pero le vuelvo a repetir, transmitiré la opinión de colombianos y colombianas que se sienten ofendidos por la retórica del expresidente Uribe. Esa es la pregunta, ese es el respeto, esa es la realidad. A ver si es mala mi retórica. Ahí están todas las comunicaciones mías. Sí, le ruego el favor que se refiera a ellas. Si usted quiere, yo le doy mi punto. Pero entonces me está abriendo la puerta a darle mi punto. Le estoy transmitiendo lo que los colombianos y colombianas me han hecho saber para que usted le responda. Pero si usted quiere mi punto, yo se lo doy. Piénselo en el corte comercial porque le tengo respuesta a lo que yo creo. No, yo no. Regreso después de un momento. Lo que me quiera decir usted está bien, pero le ruego el favor que me dé la oportunidad de responder. Y se la voy a dar, por supuesto que sí. Regreso en un momento para seguir escuchando al expresidente Álvaro Uribe en esta que ya sabía yo que iba a ser una tensa entrevista. Siempre, usted me mandó decir una cosa muy distinta. Esta no es una entrevista, es una emboscada, Fernando. Es una emboscada. No lo es. Siempre lo he tratado con el mayor respeto, expresidente. Siempre lo he tratado todo el respeto y lo trataré. Yo a usted, y usted no me llama a entrevistarme, sino a una emboscada y a condenarme, Fernando. A eso me llama. Bueno, y yo le ruego a todos los televidentes que miren mis redes. Bien, háganlo mientras vamos al corte comercial. Yo no necesito emboscar a nadie, se lo digo, expresidente Uribe. Hago una pausa y regreso. Estamos de vuelta, me acompaña el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que se encuentra en Colombia. No vamos a dar la ubicación por un tema de seguridad. Voy a hacer mi pregunta de nueva cuenta, expresidente Uribe. La pregunta es la siguiente. Hay muchos colombianos y colombianas que se sienten ofendidos por su retórica, basándome puntualmente, para que no lo malinterprete, en ese tuit en el que con contundencia habla acerca del derecho de soldados y policías. Y muchos se preguntan, y yo también me lo pregunto, ¿cuándo será así de contundente para sentenciar cualquier tipo de abuso o de uso excesivo de la fuerza por parte de cualquier elemento de seguridad? Porque efectivamente me di la tarea de revisar su feed de Twitter y no vi un tuit con esta contundencia sobre la otra cara de la moneda. Esa es la pregunta. Primero, tenemos que dejar que las investigaciones se hagan. Segundo, quiero recordarles, siendo presidente de la República, por un informe de violación de derechos humanos, en horas tomé la decisión de desvincular 27 altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Y permítame entrar en este tema. Por ejemplo, ahora ha habido reacciones armadas de personas que se sienten afectadas por estos disturbios, por el vandalismo. Vemos en una ciudad salen armados los comerciantes a cuidar sus comercios. En otra ciudad le disparan a personas que están en el vandalismo y he salido, le encuentro en mi Twitter a decir, ese no es el camino. Eso es volver a la justicia privada que este país había superado y que se superó el paramilitarismo gracias al gobierno que yo presidí. Entonces un país afectado por la guerrilla, afectado por la FARC, el EL, el narcotráfico, y los ciudadanos que empiezan a disparar contra los vándalos, contra los terroristas, es un país que se desinstitucionaliza.
Por eso creo yo